Les comparto el Evangelio de Mateo 28, 16, 20. Dice así: por su parte, los 11 discípulos partieron para Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, se postraron ante él, aunque algunos todavía dudaban. Jesús se acercó y les habló así: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Palabra de Dios. Bendito seas, Señor. Vamos a llamar al Espíritu Santo para que nos ayude a entender la palabra de Dios. Espíritu Santo de Dios, ven en mi ayuda y en ayuda de mis hermanos que van a escuchar esta palabra tuya. Espíritu Santo, ayúdanos. Espíritu Santo, ayúdanos. Espíritu Santo, ayúdanos. Espíritu Santo, ayúdanos. Empezamos con el versículo 16. Por su parte, los 11 discípulos partieron para Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Dice pues los 11. ¿Por qué dice 11? Porque recuerden que aquí no está el traidor, o sea, Judas. Por eso dice los 11 discípulos. Es muy importante que nosotros entendamos el significado de las palabras. Por ejemplo, discípulos. ¿Qué es un discípulo? El que aprende del maestro. Y en este momento los discípulos ya asimilaron por 3 años, ya escucharon por 3 años al maestro, ya saben muchas cosas del conocimiento que traía Jesús de parte de Dios para la salvación, para todo el mundo, es decir, para darnos la salud, para darnos el mensaje de la salud, tanto de aquí en la tierra como la del cielo, es decir, salvación. Mensaje de armonía o de paz, de esperanza, conocimiento profundo, conocimiento supremo, el más grande conocimiento, porque es el conocimiento que nos da amplitud, en que nos dice qué estamos haciendo aquí y para dónde vamos. Con las explicaciones que Jesús dio. Así que el Maestro Jesús, que es maestro, el maestro de maestros, nos dejó la enseñanza que nos conduce a la vida eterna, a la vida que nunca se va a acabar. Y los discípulos ya, como quien dice, ya están graduados. Les faltan más cosas, todavía les va a seguir hablando Jesús. Aquí dice que les siguió hablando por 40 días, es decir, que se les apareció 40 días.
Vamos a ver, esto es en Hechos 1:3. De hecho, se presentó a ellos después de su pasión y les dio numerosas pruebas de que vivía. Durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Se les siguió hablando del reino de Dios, porque eso vino Jesús aquí a la tierra, a enseñarnos el reino de Dios. Entonces, pues 40 días estuvieron, después tuvo Jesús, después que resucitó, instruyéndolos, siguiendo la catequización, o dando el mensaje, el conocimiento a los apóstoles, a los discípulos. Así que bueno, en esos 3 años quedaron ellos bien adiestrados, aunque bueno, todavía estos 40 días más les va a seguir enseñando. Bueno, entonces pues estamos en el versículo 16. Los 11 discípulos partieron para Galilea, al monte que les había indicado. ¿Qué van a hacer ahí? ¿Para qué los cita Jesús ahí? Bueno, los cita porque ahí es donde se va a despedir de ellos. Se va a ir, va a subir al cielo y ya no lo van a ver. Por eso los citó ahí. Ahí Jesús les dijo que fueran para allá. Claro que antes de ir para allá, pues se les apareció, como ya vimos, en varias partes. Se les apareció en varias partes, se les apareció en el domingo, se les apareció los domingos, el primer día de la semana. Vamos a ver, está en Juan 20:19. Juan 20:19. Ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde, con las puertas cerradas, por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. El primer día de la semana se les apareció Jesús. Luego el 20:26, Juan 20:26, también vemos ahí que después, 8 días después les aparece, dice aquí, 8 días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Y entonces se les apareció el domingo. Luego, Juan 21:7, también vemos Juan 21:7. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Simón Pedro: es el Señor. O sea, cuando salieron a pescar, estaban en el mar, Jesús les llama, les dice: ¿tienen algún pescado? Se les aparece también ahí Jesús. Y también se les aparece en el camino de Maús a otros discípulos también, que está en Lucas 24:13-15. Y el apóstol San Pablo nos habla también que se les apareció a más de 500 personas en 1 Corintios 15:6. Bien, pues entonces Jesús, pues 40 días más adiestra a sus discípulos, los sigue enseñando antes de subir.
Estamos en el versículo 16. Por su parte, los 11 discípulos partieron para Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Bien. Pasamos al versículo 17. Cuando vieron a Jesús, se postraron ante él, aunque algunos todavía dudaban. Se postraron ante él, aunque algunos todavía dudaban. ¿Por qué dice aquí que todavía algunos dudaban? Bueno, aquí el apóstol Mateo comprime todas las apariciones que hubo, no dice mucho, pero los otros apóstoles dicen más cosas, como Juan relata más cosas, pero aquí el apóstol Mateo solamente habla muy comprimido, o sea, no da mucho detalle, no cuenta muchas cosas de como lo hacen los demás apóstoles, los demás discípulos. Así que, pues, ¿por qué dice que dudaron? Porque recordemos que Tomás dudó. Tomás dudó de la aparición. Ya acá, cuando lo vieron más de 500 personas, bueno, yo creo que ya no tenían ninguna duda. Estoy con el versículo 17. Cuando vieron a Jesús, se postraron ante él, aunque algunos todavía dudaban. Jesús se acercó, versículo 18, Jesús se acercó y les habló así. Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Jesús, pues, tiene toda autoridad de parte de Dios. Y con esa autoridad que tiene, va a mandar a sus apóstoles, les va a mandar. Versículo número 18. Bueno, estamos en el versículo 18, sí. Jesús se acercó y les habló así. Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Versículo 19. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Y ahí nos vamos a quedar un momentito a reflexionar. Que todos los pueblos sean mis discípulos. O sea, orden de Jesús, mandato de Jesús a sus discípulos. Mandato de Jesús a sus apóstoles. Apóstol quiere decir enviado. Bien, entonces dice, vayan por todo el mundo y enseñen, hagan discípulos. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. ¿Qué quiere decir eso? Vayan y hagan que todas las personas aprendan el conocimiento que yo les di. Que todas las personas, que todo el mundo sepa mis enseñanzas. Claro está, los que quieren aceptar. Los que no quieren, bueno, pues no. Pero ese es el mandato de Jesús, que vayan y hagan que todos acepten a Jesús como el Maestro. Es decir, que vayan y hagan, por decirlo así, una escuela, por decirlo así, para que todos estudien, para que todos aprendan lo que yo les dejé, lo que yo les dije. Quiero que todo el mundo, que toda persona aprenda mis conocimientos, el conocimiento que yo les dejé a ustedes. Y aquí es donde nos vamos a quedar, decía, un momento a reflexionar. ¿Qué tanto conocimiento tenemos de Jesús? ¿Qué tanto conocimiento tienes tú de Jesús? ¿Qué tanto conocimiento tengo yo de Jesús? Porque en la medida que tengamos ese conocimiento nosotros, vamos a hacer luz para nosotros mismos y para los demás.
¿Qué estamos pasando en estos momentos? Estamos pasando la pandemia. Y muchas personas tienen miedo. Bien, pues el miedo es parte del ser humano. Todos tenemos miedo. Tenemos eso por dentro. Y el miedo, si se deja que crezca, hace desastres, hace que nosotros no tengamos la salud. Y entonces, pues, necesitamos nosotros tener ese conocimiento de Jesús. Estamos reflexionando sobre que tenemos, no tenemos el conocimiento de Jesús. Quizá algunos sí, muchas personas sí, pero otros no. Y por eso es que hay desastres en el mundo, porque no tenemos ese conocimiento que nos trae la paz, ese conocimiento que nos trae armonía, ese conocimiento que hace que nosotros nos llevemos como hermanos, y ese conocimiento que hace que nosotros frenemos nuestra manera de ser y controlemos nuestros impulsos para no hacer mal a nadie, de acuerdo con esos mandatos que dio Jesucristo, que son mandamientos de amor, que están dentro del conocimiento de Jesús, todos esos mandatos que ordenó Él para que toda la humanidad vivamos bien. Si se obedecen los mandamientos de Jesús que dejó, no habría necesidad de policías ni de cárceles tampoco. Pero como no se obedecen, bueno, entonces surgen las cárceles, surge la policía, porque no se obedece a Jesús. Pero en cuanto más le obedezcamos, mejor vamos a estar. Y mientras menos le obedezcamos, peor vamos a estar. Veamos qué es lo que sucede actualmente. Se ha perdido el sentido de quién es cada persona. Se ha perdido eso. Ya cuando nace un niño, dicen que no saben qué es, si es hombre o es mujer. Eso es algo que hasta da risa, que se haya perdido eso, ¿no? Y luego lo están impulsando los gobiernos. Eso está peor la cosa. Entonces, y todos los demás males que hay en el mundo es por alejamiento del conocimiento de Dios. No se practica, los que lo saben no lo practican, no obedecen tampoco a Jesús. Usted, por ejemplo, ¿cuánto tiempo tiene que va a la iglesia? ¿Cuánto tiempo tiene que va, que es católico? ¿Cuánto tiempo que tiene, cuántos años tiene? Y inspecciones de usted mismo, vea qué ha hecho. ¿Ha transmitido esta enseñanza a los demás, comenzando por casa? O a lo mejor ni tiene usted el conocimiento, está cero en conocimiento de Dios, solamente tiene algunas cosas muy elementales, muy poquitas. ¿Sí? Algunos tienen pues el conocimiento de la primera comunión, que es un conocimiento muy pequeño y que es para niños. Todos nosotros deberíamos de ser maestros, como dice el apóstol San Pablo en la carta a los Hebreos. Hebreos 5:12. Ustedes deberían ser maestros después de tanto tiempo, y en cambio necesitan que se les vuelva a enseñar los primeros pasos de las enseñanzas de Dios. Deberían ser maestros. ¿Cuántos años tiene usted?
¿Cuántos años tengo yo? Y deberíamos de ser maestros. Eso nos lo dice la palabra de Dios. Aquí deberíamos ser maestros. Ok, estamos reflexionando pues el mandato de Jesús que dice, vayan, es el versículo número 19, Mateo 28:19. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Orden de Jesús, que todos sean discípulos. ¿Cuándo va a empezar usted a ser discípulo si es que no lo es? ¿Cuándo? ¿Cree en Dios o no cree en Dios? ¿Cree en Jesús o no cree en Jesús? ¿Cuándo vamos a comenzar? A veces nos acostumbramos a estar escuchando el Evangelio y no hacer nada. También a veces nos acostumbramos solamente a reunirnos en oración y ya es todo. Nos reunimos para orar y qué bueno, es algo bueno, claro. Pero si solamente se hace eso, falta lo demás. No es nada más orar. Hay que ser apóstol, o sea, llevar esta enseñanza a los demás. Es una orden de Jesús, que todos seamos sus discípulos. A veces, pues, decía, nos conformamos con eso. Y también les decía que a veces nos acostumbramos a estar escuchando también la palabra de Dios y no hacer nada. Por lo tanto, en este momento, yo te digo, si es que ya no quieres seguir así, pues que te hagas un propósito de cambio de vida. Antes de que se te olvide, agarra un papel y anota ahí, de aquí en adelante voy a cambiar en esto. Bien, así que dice aquí, vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Para eso pues tenemos que enseñarnos nosotros, primero ser discípulos de Jesús. Y ya una vez que está uno seguro de lo que dice Jesús, transmitirlo. Dice que todos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice, enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes, a cumplir lo que Él enseñó, a cumplirlo. También nos quedamos ahí a meditar un ratito, a cumplir lo que Él dijo. ¿Qué es lo que Jesús dijo? Ya lo vimos, que sean discípulos de Él. Y las demás cosas que también dejó, por ejemplo, lo máximo, podríamos decir, del culto a Dios es la celebración de la Cena del Señor, o fracción del pan, o Eucaristía, o también la Santa Misa. Es una orden de Jesús que todos asistamos ahí y que comamos de su cuerpo y de su sangre. Es una orden que dio Jesús. Está en Lucas 22:19. Dice, hagan esto. Es una orden que dio Jesús. Hagan esto a todos los seguidores, todos los creyentes. ¿Y qué está pasando? Que muchos de nosotros, aunque somos católicos, no lo hacemos. No hacemos esto que dejó Jesús aquí. ¿Por qué? Porque nuestra fe quizá es muy débil. Hay desobediencia a Dios. Nos hemos alejado de Dios. Bueno, eso lo digo para el que le venga esto. Así que pues esta es la orden de Jesús. Vayan y que todos los pueblos sean mis discípulos. Enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Esa es la orden que dio
Jesús a sus discípulos, a su iglesia, a su grupo, a su congregación. Y qué bueno que lo ha hecho desde el año 33, que llegó el Espíritu Santo hasta nuestro tiempo. La iglesia de Jesús anuncia lo que Jesús dijo. Todos, si la iglesia que dejó Cristo, que es la iglesia católica, no hubiera anunciado el Evangelio, nadie creería en Jesús, ni los protestantes, ni los que no son católicos creerían tampoco. Gracias a la iglesia católica que anunció el Evangelio, nosotros conocemos a Cristo. Así que, pues, este pequeño grupo que dejó Jesús, de 12 apóstoles, representantes de su iglesia, son los que obedecieron ese mandato, y después los que le siguieron, los sucesores, hasta nuestro tiempo. Pero también este mandato no solamente es para los sacerdotes, no es solamente para los 12 apóstoles, sino Jesús les dijo: enseñen a cumplir y que sean discípulos míos todos. O sea, no nada más ustedes, sino que todos sean mis discípulos. Enséñenles a cumplir, hagan los discípulos míos. Y estamos reflexionando, pues, que aquí es donde tenemos muchas fallas. A veces se oye decir, en este tiempo que estamos pasando de pandemia, se oye decir esto: yo ya estoy enfadado de estar encerrado en casa. Otros dicen: ya estoy aburrido. Este es un momento, si lo vemos con fe, es un momento que hay que aprovechar para ser discípulos de Cristo y aprender de Jesús. Y yo te aseguro que tiempo te va a faltar. ¿Sí? Eso hago yo. A mí me falta tiempo, ¿no? Aunque esté aquí encerrado, me hace falta tiempo todavía. ¿Para qué? Para seguir aprendiendo lo que enseña Cristo, lo que nos enseña Dios. Así que se oye decir mucho eso. Y si tú eres una persona de esas, aprovecha este tiempo para ser discípulos de Cristo, aprender el conocimiento de Jesucristo, nuestro Señor. Bien, pues esto nos ha servido de reflexión. Bueno, la última parte, 28 al 19, el 20. Dice: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Una promesa de Jesús de que va a estar presente con su grupo, con su iglesia. Recordemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y por lo tanto, Jesús está en la iglesia, Jesús está en su iglesia, en la que Él dejó. Ahí está presente y no se va a ir nunca. Está presente de ese modo en su iglesia. Por eso la iglesia es base y columna de la verdad. 1 Timoteo 3:15. ¿Por qué? Porque de aquí sale la palabra de Dios, de la iglesia que Cristo dejó. Hay muchas personas que dicen así: mira, pues es lo mismo, todo el mundo habla de Dios, toda la iglesia habla de Jesús, es lo mismo aquí y allá. No es lo mismo, eso no es cierto que sea lo mismo. Si fuera lo mismo, los pastores vendrían a la iglesia católica, se confesarían y recibirían a Cristo en la comunión. Si fuera lo mismo, no es lo mismo. Ellos no obedecen lo que dice Cristo. No lo obedecen, aunque dicen que creen en la Biblia y que creen en Jesús, pero no le obedecen. ¿Por qué? Porque han sido engañados.
se han dejado engañar por las sectas y por los pastores, que son instrumentos del diablo, porque el diablo divide. Todos los que no son católicos se han dividido y no obedecen lo que dice Cristo. Jesucristo dice: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Eso no lo hacen los protestantes, los que no son católicos. Y si acaso lo hacen, no creen que esté Jesucristo ahí. Y de cierto modo, así es, porque no son sacerdotes. No tienen la autoridad de Jesús para consagrar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesús. Así que, hermanos católicos y no católicos también, obedezcamos la palabra de Dios. Obedezcamos la palabra del Señor y aprendamos el conocimiento de Jesucristo, pero rectamente. Porque la Biblia también nos dice que hay una enseñanza torcida. Eso está en Timoteo 1 Timoteo 4 y 2 Timoteo 4. Que el Señor les bendiga. No se olviden de hacer su apunte y su cambio de vida. De lo contrario, esto no sirve de nada. Como dijo Jesús, están construyendo su casa sobre arena. Va a venir la tempestad y se va a caer. Que Dios les bendiga a todos.